Sean bienvenidas y bienvenidos todos a esta presentación de un libro que nos da muchísimo gusto porque reúne a dos autores egresados de nuestra escuela y es un enorme placer poder presentar este libro que se llama Justicia Electoral en Imágenes, ¿no? Que es un libro que ya escucharemos a los autores, a la y el autor, así como también a dos extraordinarias comentaristas, ¿no? Y es de verdad un enorme gusto. Le damos también la bienvenida al magistrado Felipe de la Mata. Bienvenido, magistrado, qué gusto tenerte en esta tu casa. Y gracias, Arturo. Vamos a comenzar con esta presentación. Tenemos a dos extraordinarias comentaristas, egresadas también y profesoras. Menciono a la maestra María Fernanda Braverman. Bienvenida, Fer. Muchas gracias. Y también tenemos a la maestra Claudia Aguilar Barroso, que es vocal de nuestra escuela. Bienvenida, Claudia. Hola, Arturo. Bienvenidos, gracias. Y por supuesto tenemos a la otra coautora de esta obra que presentamos el día de hoy, a Daniela Arellano. Bienvenida. Muchas gracias, Arturo. Sí, pues bienvenidos, y la verdad es un enorme placer porque este tipo de actividades se circunscriben en una idea de monitorear qué están haciendo nuestros egresados, que es muy importante. El magistrado Felipe de la Mata, como saben, integrante de la Sala Superior, y una obra más a su ya vasta producción literaria. Y sin más preámbulo, para escuchar a nuestros comentaristas, si lo tienen a bien, quisiéramos empezar con la maestra María Fernanda Braverman, que ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho, con una maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Panamericana y profesora adjunta de Derecho Internacional Público. Y bueno, pues sin más preámbulo, para dar paso y mejor escuchar a los comentaristas y a los autores, pues adelante, Fer, bienvenida. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer esta oportunidad a la licenciada Daniela Arellano, al magistrado Felipe de la Mata y a la Escuela Libre de Derecho por tener a bien invitarme a esta presentación. Me siento muy honrada y muy contenta de poder compartir este evento con todos ustedes, sobre todo con mi maestra Claudia Aguilar, con el maestro Arturo Ramos. Y debo confesarles que yo soy muy fanática de los libros. Dedico mucho de mi tiempo en su lectura. Creo que los libros son un medio de comunicación primario, a través del cual un autor transmite un determinado mensaje a sus lectores, y con ello también deja entrever la época en la cual escribió una determinada obra. Cada libro refleja en gran medida la forma en la que se transmitió el mensaje en un lugar y época determinado. No es lo mismo leer el Digesto o las Instituciones de Gallo, que a lo mejor leer a Daniel y a Ripper. De la misma forma, no es la misma manera en la que nos comunicamos ahora, que como lo hacíamos hace apenas unos cuantos años, cuando no teníamos WhatsApp y no teníamos Internet, no teníamos celular. Esto ha forzado que sustituyamos las grandes oraciones y los grandes enunciados por imágenes muy sencillas que transmitan el mensaje con claridad. Así tenemos los memes, tenemos los videos, o tenemos un simple sticker en el celular que transmite más que muchas veces todo aquello que querramos decir. ¿Esto a qué voy? A que el Internet, la telefonía móvil y todos los demás avances transformaron nuestra comunicación. Y creo que la principal virtud de este libro que tenemos hoy la oportunidad de presentar, Justicia Electoral en Imágenes, es la sensibilidad de los autores para descubrir que al haber variado la manera de comunicarnos, también tiene que variar la manera de transmitir los mensajes y el contenido. Este libro, sobre todo, y su gran virtud es hacer accesible toda la labor que realiza el Tribunal Electoral. Hace apenas unos pocos años, más pocos que muchos, y así me gusta decirlo, para conocer la labor de un tribunal teníamos que acudir a libros inmensos, de este tamaño más o menos, fuera un semanario judicial de la Federación, la revista del entonces Tribunal Fiscal, para después de varias horas, descubrir que no solamente no habíamos aprendido nada, sino que íbamos a tener que invertir mucho más tiempo ahora en tratar de sistematizar toda la información. Lo que pasa con este libro, Justicia Electoral en Imágenes, es completamente lo opuesto. En tan solo 130 hojas se nos da información breve, clara y concisa
más de 98 casos que conoció la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y además nos los da de una manera sistemática, de forma tal que en tan solo un par de horas podemos tener una idea muy clara de qué tipo de asuntos conoce el tribunal y la forma en la cual han sido resueltos. Pero además este libro es un ejercicio increíble de abstracción, lo convierte en un libro de consulta obligatorio, no solamente para aquellas personas que se dediquen al electoral, aquellas personas que quieran conocer el electoral, sino yo diría que hasta para cualquier persona, porque el derecho electoral lo que refleja es la realidad política que estamos viviendo en nuestro país. El contenido del libro tiene 6 grandes rubros. El primero, la calificación de los resultados de un proceso electoral. El segundo, los derechos políticos. El tercero, los partidos, coaliciones y candidaturas independientes. El cuarto, el proceso electoral en acción. El quinto, el régimen sancionador. Y el sexto, los sistemas normativos indígenas. Cada uno de estos rubros es explicado y desarrollado a través de una serie de imágenes y esquemas que se refieren cada uno de ellos a un juicio determinado, de forma tal que la lectura es muy sencilla, pero también es muy sencillo asimilar y comprender de manera eficaz las resoluciones que motivan las resoluciones del Tribunal Electoral. De manera de ejemplo, dentro del apartado de derechos políticos, encontramos un caso en el cual algunas recurrentes pretenden impugnar el nombramiento realizado de un magistrado para un tribunal local. Se resuelve por el Tribunal Electoral la improcedencia de esa demanda de considerarse que no se acreditó el interés jurídico, acotándose que si estas recurrentes hubieran realizado esta impugnación desde la convocatoria, entonces sí hubieran acreditado este interés que permitiera el estudio de fondo del asunto. Esto tan sencillo que les acabo de platicar, seguramente a mí me hubiera llevado muchas horas, si no es que una tarde, para tratar primero de ubicar los precedentes, para leerlos, para sistematizarlos. Y gracias a Justicia Electoral en Imágenes, no me tardé más de 2 minutos en poder explicarles el sentido de esta resolución. Les voy a poner otro ejemplo. En el rubro de sistemas normativos indígenas, el primero de los casos que encontré se refería a la autodeterminación de los pueblos. Yo dedico muchas horas también a este principio, porque es uno de los intereses que tengo. Entonces me llamó la atención la manera en la cual la autodeterminación de los pueblos podía ligarse con el derecho electoral. Cada una de estas infografías contiene en la parte superior el juicio al que se refiere. Así que me bastó con meterme a Google, copiar el número de expediente, y en menos de 2 minutos ya tenía frente a mí una sentencia en la que encontré el desarrollo de un argumento partiendo del convenio 169 de la OIT en relación con el artículo 2 de la Constitución Federal, con la Constitución Local de Oaxaca, que trata de, más bien, en los que se argumenta y se aterriza cuál es el valor del derecho consuetudinario indígena, haciendo énfasis en un elemento histórico que la sala utiliza para sustentarlo, criterios de la Corte Sudafricana de Derechos Humanos, lo que me pareció realmente increíble, porque es un ejercicio que pocas veces podemos ver en sentencias judiciales. El lenguaje claro y sencillo que se utiliza por los autores, a mi punto de vista, cumple cabalmente con la misión que el magistrado de la Mata señala en la presentación de su libro, en las primeras hojas del mismo, consistente en acercar los criterios del Tribunal Electoral y hacerlos entendibles para todas las personas. Sin más, no me queda más que felicitar a los autores y pedirles que por favor continúen con este ejercicio, con esta labor por los años venideros, porque ahora me voy a quedar con la duda de los siguientes criterios de este caótico 2020 y de los años que queden por venir. Muchas gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Pues efectivamente yo coincido contigo. Me parece que es una manera que creo que ha caracterizado al Tribunal Electoral. Hemos estado realizando un proyecto de investigación desde parte del INAI sobre justicia abierta, sobre Corte, Consejo y Tribunal. Y uno de los aspectos que creo que caracteriza enormemente es justo lo que recoge este libro, ¿no? Que son las infografías, y creo que es una marca
registrada del magistrado Felipe de la Mata y de sus colaboradores, en este caso, por supuesto, la coautora Daniela Arellano. Y en ese sentido me parece que es muy importante destacarlo. Hay un esfuerzo y un compromiso por divulgar de la manera más fácil, más clara, lo que es la complejidad del mundo electoral, ¿no? Las sentencias que pueden ser, digamos, muy complejas, asimilarla, y que en una infografía pues buscan transmitir, ¿no? Buscan no solo que estén en el ámbito de los expertos en derecho electoral, sino que trascienda al gran público. Y en ese sentido me parece que es muy valioso este esfuerzo de recopilación y de sistematización de estas infografías. Bueno, pues sin más preámbulo, ahora escucharemos a la maestra Claudia Aguilar, que también es abogada egresada por la Escuela Libre de Derecho, experta en temas constitucionales, en materia de amparo, y también, por supuesto, vocal de nuestra junta directiva, y es un enorme gusto tenerla también el día de hoy. Pues bienvenida, Claudia, adelante. Muchísimas gracias, Arturo. Y bueno, pues primero felicitar a mi querido amigo y admirado colega Felipe de la Mata Pizaña y desde luego a nuestra egresada Daniela Arellano. Me siento pues privilegiada de estar en un panel, lo que es en este formato, en la nueva normalidad a distancia, con todos ustedes. Fernanda, que además, pues revelaré mi edad, pero estuvo en las aulas, entonces una destacada alumna y hoy destacada y exigente profesora a quien admiro y estimo profundamente. Y ni qué decir de Arturo, que además pues se ha puesto, diría yo, más que las pilas para que a pesar de la distancia, pues todos los egresados y egresadas de nuestra escuela estemos pues más conectados que nunca. De verdad me sumo a las felicitaciones y obviamente trataré de ser muy breve, porque justamente cuando recibí la invitación, bueno, pues me siento siempre privilegiada de poder participar en la presentación de un libro de Felipe, ¿no? Y bueno, pues cuando lo vi, le dije a Arturo, me encanta la idea, me encanta ver que estamos hablando de justicia abierta, de ciudadanía, de estar creando un mundo sin brechas, accesible para todas y para todos. Entonces, de verdad me parece que esta es una manera, lo decía Fernanda de una manera muy bonita, ¿no? Como que a partir de los libros reflejar también el tiempo que estamos viviendo. Y creo que algo muy importante es dejar de lado estas estructuras tan acartonadas que hacen que pues el abogañol nos aparte de la ciudadanía y de nuestra vocación de justicia. Entonces, de verdad, muchísimas felicidades a ambos por este gran esfuerzo que además pues me puse a revisar el anterior, ¿no? El de 2018, entonces como dice Fernanda, pues me sumo a la invitación a que sigamos así, máxime que el quehacer electoral pues no para, ¿no? Entonces, pues los felicito. Yo la verdad, cuando recibí el libro, insisto, lo primero que sentí fue muchísima satisfacción de ver este gran esfuerzo, ¿no? En las pocas páginas, pues poder saber qué pasó en todo un año de justicia electoral y que como ustedes mismos señalan, pues son las sentencias más relevantes, ¿no? Sin duda, como comentaba Arturo, yo también comparto la idea en que el libro, o al menos yo así lo enmarco, en estos esfuerzos realizados dentro de lo que entendemos como justicia abierta, donde la ciudadanía en realidad se vuelve el eje del servicio público de impartición de justicia, ¿no? Y por ello atender las necesidades ciudadanas, o para atender las necesidades ciudadanas, se generan, como lo han hecho ustedes, propuestas creativas, accesibles, que sin duda fomentan la transparencia en el quehacer institucional. En este caso específico, pues el del tribunal, así que no me queda más que volverlos a felicitar. Sin duda, además, es un libro que genera cuestionamientos y reflexiones sobre el actuar jurisdiccional y estos métodos para acercarnos o para acercarse desde el Poder Judicial a la ciudadanía. Pero sobre todo es una manera en que la ciudadanía puede conocer de una manera clara y esquemática el trabajo jurisdiccional que día a día realizan las y los magistrados. Y eso sin duda refleja el interés por fortalecer la difusión de las resoluciones a través de lo más importante que es este lenguaje sencillo, ¿no? Y aquí pues creo que suman algo más, no nada más es el lenguaje sencillo o de lectura fácil, como se puede encontrar, sino que además es esquemático a través de estas infografías, ¿no? Y eso me parece fundamental. Es evidente que el texto tiene entonces el objetivo de informar y difundir los criterios más relevantes del Tribunal Electoral y lo hace a través de estos elementos visuales, ¿no? Ya si alguien quiere adentrarse en la resolución, pues como comentaba Fernanda, basta con encontrar el dato de identificación del expediente en cuestión y entonces a lo mejor sí, pues adentrarse al expediente. Pero si lo que queremos es tener un panorama de lo que sucedió en tales sentencias relevantes en un lapso, por ejemplo, de 2019,
sin duda lo tenemos muy claro. Efectivamente, el magistrado de la Mata en algunas otras ocasiones ha manifestado públicamente que tanto juezas como jueces deben emplear un lenguaje más simple en la redacción, pero sobre todo en la socialización de las sentencias, ¿no? Para hacerlas más fáciles de entender. Y la verdad, bueno, estando todos aquí entre abogados y abogados, es muy fácil darnos cuenta que nos encanta no hacerlo, ¿no? Es como, mientras más problemático sea, mientras más complicado el uso del lenguaje, parece que sabemos más, ¿no? Y esto nos va apartando de la ciudadanía, esto nos va alejando de la realidad. Y en temas tan importantes que son precisamente construcción democrática, ejercicio de derechos humanos, ejercicio de derechos político-electorales, creo que esto sin duda debe ser la realidad y ustedes están contribuyendo a la transformación de esta realidad y de verdad me parece increíble. Cada uno de estos 6 ejes temáticos que no voy a repetir porque ya lo hizo Fernanda, que se abordan en el libro con estas infografías, además tienen metodológicamente todavía una virtud adicional, que es que están desarrolladas todas siguiendo un método sencillo a partir de una pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué pregunta se resuelve? Y esto nos ayuda a centrar cuál es la controversia que se plantea. Y obviamente, pues, nos narran brevemente cuáles son los antecedentes del caso para que aquel lector o lectora que se aproxima al mismo, pues pueda tener un contexto de lo que estaba siendo controvertido ante el Tribunal Electoral y finalmente cuál fue la decisión, ¿no? En algunos casos, pues, cuáles fueron las razones que motivaron esta decisión. Y sin duda creo que la infografía o las infografías, pues, son la mejor forma de explicar algo, pues, de forma clara, concisa, visual, es adecuado para hacerlo sencillo en cuanto a conceptos que pueden ser muy complejos y también sirven para ayudar a contar historias de maneras visuales, con imágenes, pero para llegar al público de una manera muy rápida, ¿no? El compromiso del magistrado de la Mata excede además su quehacer jurisdiccional y si no lo siguen en Twitter, síganlo porque yo me divierto mucho con las tareas que, por ejemplo, les deja a sus alumnos relativos a que expliquen la Constitución con un meme, ¿no? Entonces, esto evidentemente habla del cambio generacional, pero también de esta convicción de que pues desarrollemos esta pasión por encontrar eso que aparentemente se nos separa con mucho tiempo, ¿no? El derecho y la justicia, como que uno entra con esta ideal de justicia a estudiar la carrera y de repente pues sales convencido del derecho y la justicia se te va olvidando, ¿no? Entonces, esto me parece que es increíble y que pues ahora sí que Felipe lo dejas muy bien tanto en las aulas como en tu quehacer jurisdiccional y te felicito. Y obviamente pues vas formando equipo y bueno, pues ver a Daniel aquí también en esta labor siempre llena uno de orgullo, ¿no? No quiero excederme mucho, sino solamente decir que el objetivo es claro, el objetivo del libro es hay que simplificar el lenguaje para demostrar el compromiso con la tutela de los derechos humanos y el pleno acceso a la justicia. Es ahora cuando lo tenemos que hacer. Y estos libros y estos mecanismos y estas convicciones contribuyen a la cultura legal, sin duda, pero ese no es el objetivo, ¿no? A lo mejor no es generar conocimiento académico acartonado, sino más bien socializar los valores y las reglas de la convivencia democrática. Y con eso creo que yo me quedo. Podemos hacerlo, lo podemos hacer y hagámoslo cada día para que podamos como ciudadanos construir estos valores y reglas para poder convivir democráticamente. Sin duda es un libro que logra cortar la brecha entre ciudadanía y poder judicial y contribuye de manera eficiente para aclarar todos los tecnicismos y con ello hacer que la justicia sea accesible para todos. Yo la verdad hasta aquí dejaría mi participación porque sin duda quiero escuchar todo lo que hay detrás de esto que para nosotros pues es muy fácil, muy sencillo, muy accesible y muy visual, reiterando de nueva cuenta mi felicitación para ustedes dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, de verdad te agradecemos mucho y la verdad es que sí, hay que destacar que esta actividad de las infografías y de estas maneras alternativas es una actividad permanente del magistrado de la Mata, sesión con sesión, nos avisa antes y después, en sus redes sociales pone los temas relevantes que va a haber y después ya nos informa cómo quedó el asunto con las infografías. Entonces, en ese sentido es una actividad y una fuerte convicción y una manera de cómo construir el tema de la justicia abierta. Es bien interesante que, como en otras partes en el mundo, la justicia abierta, en haciendo este estudio que les comentábamos, es un poco un concepto en construcción. Hay quien le incluye el tema de la tecnología como un elemento
primordial, otros autores no lo incluyen como tal, pero es interesante porque, por ejemplo, la Corte Constitucional en Corea hace historietas sobre un caso para transmitirlo como otras formas alternativas. Y me parece que no dudaría que ya el magistrado esté pensando, también lo hemos visto, como bien comentas, aprovechando y tal vez un poco llegar al público más joven con TikToks y cómo estas maneras de cómo comunicar el derecho de verdad son maneras alternativas que dejan ver pues esta actitud de apertura del magistrado de la Mata y esto de las infografías que el libro reúne una actividad que se hace permanentemente semana con semana y sesión con sesión. En ese sentido, facilita luego cuando uno tiene que exponer a lo mejor a algún medio, alguna sentencia, pues uno acude a las infografías y si es poco el tiempo que tiene para prepararla, pues la infografía ayuda muchísimo y en ese sentido tiene un valor, me parece importante. Creo que la prensa, los medios de comunicación están empezando a tomar en cuenta esto y están volteando a ver las infografías, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí fue, pues como les decía, una marca registrada y una innovación en su momento que ya tiene, pues ya algunos años de tener esta manera de verlo, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, y por supuesto el tiempo que ustedes quieran, el tiempo es de ustedes, daremos paso para escuchar a la maestra Daniela Arellano. Pues menciono brevemente, ella también es egresada de la Escuela Libre de Derecho, tiene algunos estudios de posgrado en materia de derechos humanos, es profesora adjunta de la materia de derecho electoral y ha tenido algunos comentarios en la colección Derechos del Pueblo Mexicano en ese sentido. Entonces, pues sin más preámbulo, por supuesto colabora la ponencia del magistrado de la Mata, muy cercana a estos temas de comunicación, de redes sociales, y sin más preámbulo, te escuchamos, Daniela, bienvenida. Gracias, Arturo. Pues antes que nada quiero agradecer a esta Escuela Libre de Derecho por esta invitación, a ti, Arturo, mi gran amigo, y brindar un saludo también afectuoso a mi maestra Claudia Aguilar y a Fernanda Braverman. También agradezco al magistrado de la Mata por esta gran oportunidad. La verdad es que nunca imaginé poder participar en un libro, y menos con la compañía de esta gran persona, doctor en Derecho y la verdad excelente jefe y maestro. Han sido 2 años de trabajo arduo y dedicado elaborando estas didácticas e interesantes infografías. Creemos que este material genera una vía de comunicación efectiva con la ciudadanía o el público en general, ya que tiene como finalidad, pues, transmitir los criterios electorales que ha emitido el Tribunal Electoral, la Sala Superior, durante, digamos, desde 2018, 2019 y próximamente en 2020. Las infografías son un proceso y, digamos, un instrumento que nos va a ayudar a entender, a través de la representación de imágenes significativas, una serie de datos de contenido jurídico, las cuales debe tomarse en cuenta que deben ser comprensibles, tienen que ser concisas, accesibles y completas. Por tanto, a través de su procedimiento, hemos tratado de que estas infografías sean un diseño tanto atractivo y que la distribución de sus elementos gráficos pues se adecúen tanto a un plano u un formato que debe ajustarse de la mejor manera a la información planteada y obviamente seguir un orden determinado que es el que comprenden las infografías. Por tanto, a fin de contextualizar a las personas que revisan y que leen estos documentos, siempre nos planteamos preguntas indispensables como el qué pasó, qué sucedió, cuáles fueron las razones por las cuales se determinó este criterio, por qué se votó a favor o en contra de una sentencia, y además, pues, lo más importante, que son las razones de la decisión y las justificaciones. Además de estas infografías, nosotros también hemos trabajado en hilos electorales, los cuales también nos han ayudado a abordar estos temas y comprender a través también de las preguntas relevantes que nos planteamos, digamos, cada miércoles de sesión, para que la ciudadanía pueda, desde antes de que empiece a conocer el asunto,
tener una referencia clara sobre qué va a tratar y qué temas se van a abordar durante la sesión. Para nosotros es muy importante que tanto los jóvenes, abogados y otras personas que no estudian la materia electoral, pues conozcan las decisiones que tanto las juezas y los jueces electorales van tomando en los años ya sea 2019 y obviamente próximos al proceso electoral que ya estamos en desarrollo. A mí me gusta mucho tocar el tema de la violencia política de género y me llama mucho la atención, ¿no? en esta obra, un asunto en el cual tratamos de dictar medidas de protección y tener esa pronta atención a las mujeres a través de cualquier caso en el cual lleve incluida violencia política. ¿Por qué? Porque la protección, ya sea una presunta víctima de BPG, debe ir más allá de las reglas procesales, restrictivas y formales, y este fue uno de los grandes criterios que se prevén en el libro de Justicia Electoral en Imágenes 2019. Por tanto, cualquier autoridad podrá implementar o dictar estas medidas para otorgar una protección amplia a las víctimas de violencia política. Y obviamente en cualquier momento procesal pueden ser emitidas de tal forma que se proteja y se dé este tratamiento a las mujeres que llegan a sufrir este tipo de violencia. También, obviamente, pues pueden dictarse en cualquier vía o cualquier medio de impugnación. El tribunal lo ha hecho desde procedimientos sancionadores, o ya sea en un juicio electoral o cualquier recurso o juicio en el cual pueda tener esta protección. También el libro trata grandes temas sobre grupos vulnerables o grupos en situación de desventaja, ya sea pueblos o comunidades indígenas, también adultos mayores, y vemos que a lo largo de este libro se han ido reflejando los avances y las transiciones que ha tenido el Tribunal Electoral para ir resolviendo grandes temas que se van planteando, ¿no?, durante los procesos electorales, y también nuevos temas de los cuales nosotros no habíamos tenido la oportunidad de tratar. Para cerrar, esta participación, además de decirle al magistrado que me hizo cumplir un gran sueño, del cual yo no imaginaba cumplir de una manera tan pronta, cierro con mi autor favorito, en el cual recordamos la frase en la que Carlos Ruiz Zafón nos expresa que cada libro y cada tomo que ves tiene un alma, el alma de quien lo escribió y además el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él, que sería mi caso. Muchas gracias, magistrado, y un gusto estar acompañado de grandes juristas y obviamente de maestros que he tenido la oportunidad de compartir conocimientos durante mi estancia en la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias, Daniela. Muy, muy interesante lo que dices, sobre todo por el proceso que tiene que ver con lectura de las infografías, que es una manera precisamente de cómo concebirlas. Es muy interesante porque pues tal vez el quien consulta pues ya ve un trabajo terminado, pero hay toda una profunda reflexión de cómo asimilar y sintetizar un asunto que puede tener muchas aristas, muchas complejidades, y que la infografía, precisamente en pocas palabras, combinado con imágenes, se ha establecido. Y es muy interesante esto. Yo también participé en la ponencia en el 2018, y era muy interesante el esfuerzo que implicaba pues esto, ¿no? Y era una permanente reflexión de pues, esto que dices, las partes que componen el qué pasó, qué sucedió, para una manera de no perder esta idea. Y yo quisiera esto destacarlo con algo que es un tema que me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, que es el precedente judicial. El precedente judicial, y hay todo un debate justo ahora con la reforma judicial, si se quiere quitar el formato de tesis, que yo estoy ahí un poco
digamos, en desacuerdo en copiar un modelo tal cual del modelo anglosajón, pero en el fondo creo que la infografía como método de comunicación tiene una profunda conexión con la teoría del precedente judicial. La teoría del precedente judicial se preocupa siempre, por supuesto, por la regla jurisprudencial o la regla judicial surgida. Pero el gran debate y la gran crítica al modelo mexicano, que por supuesto puede en las tesis asumir ese reto, es reunir o expresar los hechos concretos de un caso y la regla jurisprudencial surgida como tal. Me parece que la infografía habría que pensarla no solo como una manera de exponer o de explicar una sentencia, sino creo que se inscribe también en la teoría del precedente judicial en la medida que hay una preocupación de los hechos del caso y de la regla surgida como tal, acompañada de las razones de por qué se decide varios temas, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante y muy cierto lo que dices en cuanto a la materia de género, ¿no? Que ocupa un espacio importante en la jurisprudencia del tribunal y por eso ocupa precisamente también dentro eh, de la vida social, no solo política, en las universidades hay una reflexión de cómo debe ser tratado este tema, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, le daríamos el paso al magistrado de la Mata, que ha sido un maestro y un mentor para todos nosotros en la materia electoral, y rapidísimo sabemos de toda su trayectoria, doctor en Derecho, egresado, por supuesto, de nuestra escuela, integrante del cuerpo de doctores del doctorado de la Escuela Libre de Derecho, y pues sin más preámbulo para poder escucharlo, pues adelante, magistrado, bienvenido y un honor tenerte como siempre. Muchas gracias, Arturo. La primera cuestión es que para mí siempre es un gusto, además de un honor, pero obviamente es un gusto enorme estar en la Libre, aunque sea de manera virtual. Pero es todavía más padre estar en la Libre en una mesa mayoritariamente de mujeres. Y es que es genial darnos cuenta que la Libre es ya una escuela donde hay muchas mujeres. Y es que eso ha cambiado. Cuando yo entré a estudiar a la Libre, había increíble, ¿eh? Les voy a contar algo que parece de la prehistoria, pero es verdad. Había una cuota máxima de mujeres que podían ingresar a la escuela. En mi época era del 40%. No podían haber más de 40% de mujeres. Imagínense cómo ha cambiado la escuela y la verdad que para bien. Me da un gusto enorme además compartir esta mesa pues con mi muy estimada amiga doña Claudia Aguilar Barroso. Te agradezco mucho tus palabras, estimada Claudia. Quisiera decir a doña Fernanda Braverman, y eso tendría que decir, pero la verdad es que la conozco desde que era tan chiquita que me cuesta mucho trabajo poner el doña, pero te agradezco mucho, Fer. Y por supuesto, quiero hacer énfasis en que estoy muy orgulloso de alguien que se encuentre en esta mesa, que me ha parecido una gran profesionista y que ha echado a andar muy bien todos sus conocimientos y que estoy seguro que un día va a ser, pues yo no sé si vaya a ser magistrado electoral, porque eso tendrá que ser un paso que ya tiene que en su caso comprometerse, pero que va a ser alguien en la vida no tengo dudas, que es doña Daniela Arellano, y de verdad muchas gracias, y por supuesto a ti, Arturo. Esta es una obra colectiva, no solamente en la que trabajamos Daniela y su servidor, sino también muchos de los secretarios que integran mi ponencia. Les voy a contar una preocupación que yo tengo desde hace muchísimo tiempo. Es, a ver, ¿por qué los jueces tenemos que tratar de hacer un esfuerzo especial para comunicarnos con los demás? Y seguramente saldremos derrotados, pero lo tendremos que intentar, me doy a entender, y tendrá que ser un ensayo y error, y tendremos que darnos cuenta si podemos mejorar. ¿Por qué? Pues para que nos entiendan los demás. ¿Vea que pareciera muy fácil de entender? Bueno, pues pareciera que a los jueces y a los abogados, mientras más difícil hablemos, como decía Claudia, la verdad es que pareciera que somos más listos, ¿no? ¿Cuántas veces va un abogado a una conferencia que da otro abogado? Da la conferencia el abogado, todo el mundo sale con la boca abierta, ¿no? Comentan entre ellos algo y dicen, oye, qué interesante, sí, oye, qué sabio, sí. Y se preguntan ellos, ¿y entendiste? Y en realidad dicen, pues no, la verdad no, pero qué sabio era el que hablaba. Los abogados tenemos ese defecto, tratamos de complicar lo que tocamos, al menos a juicio de las demás personas.
Pero además, esto se ha ido, tiene que irse adaptando culturalmente. Ya no nada más es un tema de lenguaje, también es un tema de formato. Cuando en Homo Videns, Sartori hacía justamente una crítica a esta sociedad visual, que a su juicio era una sociedad decadente, bueno, habría que ponernos varias dudas al respecto. La verdad es que, hay que considerar que no es la primera vez que las personas del mundo de la cultura ven con suspicacia los avances en el ámbito de la comunicación. Por ejemplo, Platón, en uno de sus diálogos, si recuerdo bien en el Fedro, se opuso a la invención de las letras y prefería, por ejemplo, la tradición oral. Es decir, lo que pasa es que pareciera que culturalmente estamos casados con un formato fundamentalmente basado en letras y comunicación de letras entre nosotros. Pero resulta que el mundo está cambiando. Y podemos decir con Sartori, este es un mundo decadente, o podemos pensar que va a ser otra fórmula cultural y también otra fórmula cultural de comunicación. Y eso es lo que a mí me parece evidente. Hoy, no solo los abogados, todas las personas están ya comunicando con otras fórmulas, ¿no? Y principalmente, en el caso de los jueces, cuando yo empecé a ser juez, cuando fui magistrado de la sala especializada del Tribunal Electoral, pues me puse como reto tratar de comunicar mis sentencias a través de infografías. A partir de ahí, no nada más he utilizado ese formato, he utilizado videos, que la verdad no sirvieron, no eran muy vistos. He tratado también de utilizar podcast para comunicar el contenido de sentencias, ¿no? Ahorita estoy justo entrando a una nueva formulación, que son los TikToks. Ya llevo 2 TikToks sobre sentencias electorales, ¿no? Y les voy a decir, y ser franco, quisiera decirles que estamos revolucionando todo y que todo funciona muy bien. En realidad, lo que estamos tratando de hacer es de comunicarnos con la gente que ya de otra manera no tendría ningún tipo de comunicación con nosotros. Y me parece que es más bien un juego de, ensayo y error. Probablemente llegamos a acertar, pero también nos equivocamos, sin duda. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar con los temas de infografías, al principio las tratábamos de plantear a través del caso planteado, es decir, Juan Pérez se presentó y Juan Pérez pidió esto y Lupito le contestó, ¿no? Y así empezamos cuando empezamos a hacer infografías. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que eso, si bien servía para comunicar el caso, no servía para comunicar el precedente, es decir, el problema jurídicamente planteado. Y normalmente las sentencias, pues, resuelven un problema, ¿no? Otras veces 2 o 3, pero esas son raras, son las sentencias más complejas. Entonces, comenzamos a tratar de hacer de manera, el ejercicio de síntesis necesario para identificar el problema planteado. Y plantear ya no el caso, sino el precedente. Y eso es justamente lo que empezamos a utilizar en esta fórmula de infografías. Empezamos a utilizar programas, ¿no?, que se utilizan justo para hacer infografías, y empezamos a plantearnos cuestiones tales como, ¿y pueden los jueces utilizar caricaturas en sus infografías? ¿No? Es decir, monitos, ¿no? Y después de un rato dijimos, sí, claro, ¿por qué no? Si esto sirve para comunicarse con los demás y que sea más amigable, ¿por qué no? Colores, ¿no? Y esto en el tema de los partidos políticos es una cuestión. Entonces, lo que decidimos fue empezar a utilizar todos los colores. En una infografía tienen que estar todos los colores, para que no digan que son las infografías de un partido o de otro partido. Claro, ya también he oído algunos académicos dicen que mis infografías parecen zarape de Saltillo, no debo entender. Pero el tema en verdad es cómo conseguir que un millennial, una generación Z, que apenas pone atención 30 segundos en un elemento gráfico, pueda entender una sentencia electoral y que le llame la atención. Y ese es el gran reto. Es justamente la utilización de las nuevas fórmulas culturales de comunicación a fin de cortar la brecha que existe entre los impartidores de justicia y la ciudadanía. Y yo diría algo más. No solo entre los impartidores de justicia, sino fundamentalmente
entre los abogados y todos los que no lo son. Porque evidentemente, me parece que esto es evidente, pero hay que decirlo luego en las escuelas de Derecho, no en la libre, afortunadamente, pero sí hay más de una, que es la gente inteligente es la que simplifica lo difícil, no la que hace más difícil lo que de por sí ya es difícil. Pero es que eso es evidente. No nos debe dar miedo, entonces, la utilización de tecnologías, ni tampoco las nuevas fórmulas culturales de transmisión, y no nada más por eso se van a volver, digamos, decadentes. De verdad que no. Más bien tendremos que analizar los nuevos contenidos y entender la nueva fórmula cultural que se está creando. Y no sé por qué creo que otra manera de hacer cultura, también cultura jurídica, resulta por demás interesante. Y por lo menos yo creo que puede tener de alguna manera éxito. Sin embargo, todavía es pronto. Estamos en un ensayo de acierto y error. En fin, muchísimas gracias de verdad nuevamente a La Libre, a doña Claudia Aguilar Barroso, a doña Fernanda Braverman, a doña Daniela Arellano y por supuesto a don Arturo Ramos Obarzo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, magistrado. Pues muy interesante esto porque justamente estas nuevas maneras de comunicar, pues en algunos sectores pues tal vez se rasgan las vestiduras, pero ese es el reto, la manera de cómo transmitir una idea y aprovechar estas nuevas tecnologías. Es interesante porque justo la idea de la justicia abierta es un concepto que está en construcción y parte precisamente de cómo aprovechar todos estos mecanismos. Pues yo también me uno a las felicitaciones, una excelente obra que reúne pues el trabajo de un año, pero reitero que ese es un esfuerzo permanente de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Entonces, si lo tienen a bien, pues haremos otra ronda, un poco de conclusiones y lo que ustedes quieran agregar, siguiendo ese mismo orden, para al final dar paso a alguna pregunta del público. Y en ese sentido, pues si así lo tiene bien, María Fernanda, pues adelante. Muchas gracias. Destacar únicamente este esfuerzo para abrir canales de comunicación e innovar la manera de producir conocimiento jurídico, transmitirlo a los demás. A mí el libro me encantó. Va a ser un libro que voy a releer, porque al tratarse de infografías lo tienes que ver con más detalle para poder tratarte de detalles que a lo mejor a simple vista te pasaron por alto, te pasaron sobreentendidos. De verdad me parece que es una síntesis o una abstracción de lo más importante de la actividad jurisdiccional en materia electoral y no tengo mucho más que decir. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Efectivamente, incluye pues una recopilación, solo leo los grandes temas: calificación y resultados, derechos políticos, partidos y coaliciones, candidaturas independientes, proceso en acción, régimen sancionador, sistemas normativos indígenas, ¿no? Revelan pues un panorama de lo que es un año de la justicia electoral y cómo pues esta mirada que siempre ha tenido el Tribunal de Derechos Humanos, pues no solo es resolver temas de conteo de votos, que por cierto en el país del norte pues andan en esa, ¿no? Entonces, bueno, si lo tienen a bien, pues adelante, Claudia, por favor. Muchísimas gracias, Arturo. Oye, pues creo que después de haber escuchado a Daniela y a Felipe de la Mata, pues uno se queda con un gran sabor de boca, y porque, bueno, pues seguramente vendrán no solamente más esfuerzos de infografía, sino muchos más esfuerzos, ¿no? Yo, pues por eso confesé que siguiendo al magistrado de la Mata en Twitter, pues me topé con lo que hacen sus clases. Confieso que no me ha llegado tanta creatividad, entonces yo no lo he logrado poner en práctica, aunque en este momento donde tenemos que dar clases a distancia, pues uno tiene que ser un poco menos acartonado a lo que estamos tradicionalmente acostumbrados. Pero sin duda, bueno, escucharte hablar de que si va a ser un TikTok y todas estas cosas, bueno, a uno le ponen retos también para cómo transmitir el conocimiento jurídico. Volviendo a los ejes que mencionaba Arturo, ¿no? Y que justamente me gustó que Daniela destacara quizá el tema que a mí más me llamó la atención y que seguramente si esperamos el tomo 2020 vendrán muchos retos en cuanto a temas electorales, porque tenemos la reforma de paridad en todo de 2019, ¿no? Y justo ayer yo estaba terminando de mandar un artículo
donde abordaba el reto que tiene por lo menos ahorita el INE para qué va a hacer en las gubernaturas de 2021. Y la verdad es que no había visto la intervención del senador Monreal y todo lo que estaba haciendo. Parecía que, pues ni siquiera pude tener chance de contestarle en ese artículo, así que estoy un poco desfasada. Pero creo que ese es uno de los grandes retos con los que se va a topar, pues también el tribunal, ¿no? Es decir, muchas veces estos temas de género, pues ahora sí que todos nos hacen mucho sentido. Felipe lo dice, y creo que no era el 40%, era el 30%, Felipe, porque yo 3 pues que tú, y nos decían que ese era el tope. Éramos un 30%, y voy a dar el complemento posterior que era un poquito peor. Era porque necesitamos abogados en el foro, ¿no? Entonces ya, no seguimos de por qué. Pero justamente a mí por eso me encanta cuando veo a mis egresadas, las que han pasado por mis aulas, como Fernanda o Daniela, y bueno, pues ahora sí que como mamá gallina uno se llena de orgullo de ver todo lo que están haciendo desde ahora, pero el potencial que tienen para contribuir a la cultura jurídica y a la justicia en el país, ¿no? El caso que destacaba Daniela me parece particularmente relevante, pero sobre todo en el libro, que es el caso de la violencia política por razón de género cometida contra las mujeres, porque en este tipo de asuntos, como lo dijo ella, es de suma importancia la valoración de los hechos y las pruebas para determinar si se actualiza o no la infracción. Pero creo que además los criterios que han emitido el tribunal en materia de violencia política por razón de género han sido recientemente incluso considerados por el Congreso de la Unión para las reformas de este año, ¿no? Las de 2020. Hace poco también en un foro tomaba como a partir de a punta de sentencias se ha logrado, y punta de sentencias que no de la Corte, sino del electoral, se han logrado modificar muchas de estas inercias, sobre todo en temas de género. Entonces, esa es una razón más que nos debe no solamente llenar de satisfacción en cuanto al contenido de este libro, sino más bien a la tarea del propio Tribunal Electoral. Los retos sin duda son enormes y creo que para aterrizar las intervenciones de ustedes que son género y obviamente lo que viene, ¿no? En el proceso electoral que ya iniciamos, 2020, 2021 y obviamente el 24, pues hay que aterrizar esta gran reforma de paridad en todo y pues el reto que se les avecina a ustedes, tanto a las autoridades electorales en general, pero sobre todo al tribunal, es mayúsculo. De verdad, muchísimas gracias. Es increíble encontrar la satisfacción de que siempre encuentra uno maneras de hacer algo distinto para llevar la justicia a donde corresponde. Muchísimas gracias otra vez por dejarme participar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias, Claudia. Muy interesante lo que dices y como experta que eres en tema de género, mencionar esto, que buena parte de la discusión y de las reformas legales y constitucionales han provenido de la jurisprudencia electoral. El caso de Panitas, el 12624, bueno, pues vino a marcar un hito, provocó diversas reformas constitucionales y me parece que ha generado una línea jurisprudencial bastante robusta donde se busca tutelar todos estos temas, ¿no? Entonces es muy interesante que en relación con el libro pues se busque cómo transmitir y cómo esta pues amplia jurisprudencia que existe, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, muchas veces se dice que los poderes judiciales, los tribunales, siempre es el poder menos estudiado si se compara al ejecutivo o al legislativo, y en buena medida se debe por la cantidad de sentencias que muchas veces se emiten, ¿no? Y que es difícil a veces seguir la cantidad de resoluciones, de precedentes, pero justo lo que abona a ese estudio y al análisis es la infografía. Me parece que hoy, como dicen, es muy incipiente esto, pero es muy probable que en el futuro se vuelva estemos en un momento que con la historia se diga que es un momento incipiente o es la primera aproximación que se puede tener a un tribunal y a sus sentencias. Es decir, a lo mejor, pues para tener una aproximación más inmediata, genérica, pues tener la infografía, tener este tomo de 2019, ¿no? Y ya después no sustituye, por supuesto, el análisis de las sentencias, pero sí sirve como una guía, ¿no? Y que pueda acompañar todo esto, ¿no? Bueno, pues sin más preámbulos, esta segunda ronda, Daniela, por favor. Gracias, Arturo. Pues justamente también mencionarles que lo pueden encontrar en el blog, en la página del tribunal y en el blog del magistrado Felipe de la Mata. Está para que todos y todas lo consulten vía electrónica. Y pues en esa línea que nos mencionaba la maestra Claudia, quisiera ahondar un poco justamente en un asunto que
que va a ser interesantísimo, ¿no? Rumbo a este proceso electoral, en el cual pues nos preguntamos si pueden votar las personas sujetas a prisión preventiva. Y obviamente este JDC 352 de 2018, que viene en nuestro libro Infografías, pues resuelve una situación novedosa en el cual se tutela el derecho al voto activo de las personas que están en prisión preventiva, obviamente maximizando este derecho que en materia penal se contempla y ya pues obviamente tutelándose de una manera favorable, que es la presunción de inocencia. La base fundamental del reconocimiento del derecho al voto de este grupo de personas me parece que implica que toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare una responsabilidad mediante sentencia firme y definitiva. Esto, pues, nos genera una posibilidad de que darles la oportunidad a este grupo de poder tener una reinserción en la sociedad, además de que alrededor de 39% de las personas, ¿no?, que están sujetas a este mecanismo, pues no han sido sentenciadas, ¿no? Por lo tanto, tienen este derecho y obviamente el Tribunal Electoral los protegió para que puedan votar. También, bueno, se hace una interpretación muy interesante, armónica, justamente en el sentido de que no es posible restringir injustificadamente los derechos políticos de los procesados. Y pues abonamos, ¿no?, a esta justicia progresiva. Hay una también interpretación pro persona en favor de uno de los grupos más discriminados. Y pues internacionalmente hemos visto, ¿no?, que se les ha dado este reconocimiento y que pues nosotros no nos hemos quedado atrás en reconocerles este derecho. También quisiera comentar ahí que la Corte, ¿no?, también ha tenido una interpretación de manera evolutiva, ¿no?, del derecho a votar de las personas en prisión. Y pues justamente el INE, ¿no?, va a tener que implementar todos estos mecanismos para garantizar a estas personas, pues, cómo lo podrán hacer, ya sea si por correo electrónico, ¿no?, qué otros instrumentos se adoptarán. Y pues termino con una frase muy interesante de Ruth Bader, en la cual nos menciona que pues las mujeres pertenecen a todos los lugares y justamente es donde se toman las decisiones, por lo cual las mujeres no deberían ser la excepción para participar en estos espacios públicos y para poder tener la oportunidad, ¿no?, de entrar, ¿no?, a estos foros, así como a las oportunidades, ¿no?, laborales o ya sea políticas. Muchas gracias, Arturo, y agradeciendo, ¿no?, a mi jefe todo este apoyo que me ha dado y justamente pues aprender de él cada día, ¿no? Si no son los memes, son los TikToks, si no son los hilos electorales, ¿no? Vamos con infografías, preguntas relevantes y pues cada vez, ¿no?, tratando de abonar a esta justicia abierta para que tanto la ciudadanía y el público en general puedan entender los asuntos o la justicia de una manera más progresista. Gracias, Arturo. Gracias a ti, Daniela. La verdad, abordas uno de los asuntos más importantes y más paradigmáticos por los efectos tan a futuro, como bien dices, este asunto que implica la posibilidad, o bueno, la obligación a las autoridades para que aquellos presos sin sentencia condenatoria puedan votar, pues es una sentencia muy importante y un poco spoileando un amicus curiae que estamos haciendo para la Corte Interamericana. Justo lo plantea la Comisión Interamericana sobre la situación de diversos derechos que involucran a varias personas privadas de la libertad. Habla de mujeres, los grupos de LGBT, los niños, mujeres embarazadas, y cuáles son los diferentes derechos involucrados y una serie de preguntas muy concretas que aborda y las obligaciones de los estados parte. Y una cosa, a riesgo de estar un poco spoileando nuestro estudio, justo estamos incluyendo estos temas sobre, si bien no lo plantea la Comisión Interamericana, y es probable que tal vez la Corte no se pronuncie, nosotros quisimos insistir un apartado sobre este tema,
que habría que hacer algunas series de distinciones y que hay una vasta jurisprudencia en el mundo, ¿no? Los casos del Tribunal Europeo, Hirst contra el Reino Unido, o el caso Mignon en Argentina, Sauvé contra Canadá, son casos que al final están teniendo esta discusión en el mundo, y en ese sentido esta sentencia que se expresa aquí en el libro con su infografía, pues me parece que es la aportación mexicana a esa jurisprudencia que en buena medida coincide con el mundo y que tiene una profunda beta o clave interamericana, es decir, a partir de la jurisprudencia interamericana, haciendo hincapié en la presunción de inocencia, es decir, ¿por qué se limitarán los derechos políticos de aquella persona que no ha sido sentenciada y que, sin embargo, está privada de la libertad? Entonces, me parece que es uno de los asuntos más importantes del magistrado de la Mata, que pues deja ver este sello de una vertiente garantista, muy con una mirada de derechos humanos con perspectiva de la Corte Interamericana, y en ese sentido vale la pena que se vuelva en todo caso así el libro, volviendo un poco al libro, una manera de aproximar el derecho y que no nos quedemos ahí, que sirva para, pues en casos tan importantes como se han mencionado, pues uno se remita a la sentencia y a los diversos estudios que produce el propio tribunal a partir de esas sentencias. Entonces, en ese sentido, me parece que es otra de las virtudes del libro, que invita a profundizar, que es una manera de divulgar el derecho, pero también que invita a profundizar. El experto, por ejemplo, alguien dirá, pues yo me sé todo el derecho electoral, no sé quién podría decir eso, pero puede encontrar en ello pues una manera de encontrar un caso. Pienso en algún litigante que puede encontrar una manera de un criterio que tal vez no hay una jurisprudencia o no hay una tesis, y en ese sentido se vuelve un poco un libro de consulta, más allá de la divulgación, que es el fuerte acento que tiene la justicia abierta, puede convertirse al mismo tiempo en una manera de consultar los casos de ese año. No es muy común decir en el ámbito electoral, me suena que hubo un JDC, un JRC en el 2019, bueno, pues habrá que remitirnos a esta manera sistemática en la que está, y seguramente encontrarán estos elementos, aunado a que la producción de estos libros del Tribunal Electoral se encuentran en línea y son totalmente accesibles. En estos tiempos de pandemia uno puede encontrar ahí una manera de profundizar. Aquellos que estén haciendo alguna tesis de licenciatura o de maestría podrán encontrar en ello materiales. Cada vez vemos que es frecuente la cita de la producción literaria del Tribunal Electoral, y eso también habrá que celebrarlo. Este libro se une a un gran proyecto editorial que es también permanente y que están haciéndose, editándose, publicándose libros, y que eso también habrá que señalarlo, porque se une a toda una política pública, una política judicial de cómo entender el derecho. El no especialista en el ámbito electoral encontrará una profunda beta de derechos humanos, ¿no? Alguien pensará, los electoreros solo ven contar casillas, lo cual es absolutamente minimalista, porque reúne una profunda perspectiva de derechos humanos, y este asunto que mencionan lo es a claridad. Y pues ya, sin más preámbulo, queremos escuchar al magistrado de la Mata. Adelante, magistrado. Muchas gracias, Arturo. Yo diría, luego quiero hacer una invitación de verdad a las personas que nos estén viendo, especialmente a los abogados, a los jueces. Yo les diría, no tengan miedo de utilizar otras medidas de comunicación, otras fórmulas de comunicación. De verdad, hablarle a la gente de forma clara y precisa no es un problema, es lo contrario, es la solución a los problemas. Las infografías, los TikToks, los memes u otras cuestiones son el vehículo, no el mensaje. El mensaje es el producto de la labor judicial. Esta sigue siendo seria, sigue siendo adecuada si se realiza de acuerdo a los cánones generales. Y por otro lado, los nuevos medios de comunicación no reemplazan a los anteriores, se suman a ellos. La televisión no desplazó a la radio no sustituyó al telégrafo, el telégrafo no al correo postal, el correo postal no sustituyó a la imprenta. No es de una superación, sino de un protagonismo cultural. En este momento social, es esta la vía de transmisión cultural que nos ha
correspondido. El tema es, ¿queremos comunicarnos con la gente o queremos hablar solo entre nosotros? Y ese es el reto que tenemos. Muchas gracias, Marta. Muy interesante esto, efectivamente, vincularlo a una cultura y a una cultura jurídica nueva, que no es excluyente, sino por el contrario, suma, ¿no?, nuevas maneras de entender. Bueno, si quieren, damos ya paso a la serie de preguntas. Un poco lo que habíamos planeado, Fer y yo, es un poco dividirnos las preguntas. Creo que hay algunas en Facebook, ¿verdad? Algunos comentarios. Hay algunos comentarios. Fernando Arellano Mieres les desea muchas felicidades, al igual que Eugenia Pasarán. Hola, Paulita, también muchas felicidades. A Blanca Mbranis, felicidades a los autores. Bernardo López Piña desea buenas tardes a todos. Alejandro Martínez señala, un libro es una ventana de conocimiento, ideas y experiencias para los demás. Importante es tener la iniciativa, externarla y plasmarla en una obra. El derecho es innovación y evolución. Felicidades, doctor de la Mata, por hacer asequible el tema, no solo especialistas e interesados en el tema. Sergio Palancares, además de enviar saludos, señala, valdría la pena que esta manera de socializar la justicia electoral sea llevada a las jurisdicciones locales en materia electoral. Sala Superior debiera ser semillero para forjar a los futuros funcionarios, tanto de los órganos administrativos como de las salas y tribunales locales. Aquí me están, sí, super. Me están llegando algunas otras preguntas para quien quiera tomarlas, y es un poco, ¿cuál creen que sea el futuro? Hemos hablado ya de esto, de los TikToks y este proceso que puede ser pues una especie de transición, pero ¿qué imaginan más allá de las redes sociales? No sé, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho al cine, por ejemplo, cines debate. ¿Cómo ven esto pensando que pues es una transición y que siguen surgiendo nuevas redes sociales y otras maneras más inmediatas? Se está hablando de que pues ya no en muchos años podremos conectar el cerebro a las computadoras. No sé si eso tenga alguna vertiente jurídica, pero un poco cómo imaginan el futuro y qué otras cosas de forma de comunicar el derecho se imaginan. El que quiera y quien quiera tomarla, por supuesto. Bueno, Arturo, los TikTok creo que fueron una gran idea, ¿no? Empezó el magistrado de la Mata con los alumnos de la Universidad Panamericana y justamente ahí fue una reformulación, ¿no?, de cómo a través de videos animados, de memes y principalmente a lo que vamos de imágenes, ¿no?, podemos transmitirles el interés tanto a alumnos de derecho, obviamente, y pues a la ciudadanía en general. En ese sentido, pues la verdad es que al hablar con varios amigos y amigos que no son abogados, creo que sí a veces llegan a entender, ¿no?, lo que las grandes decisiones del INE, del Tribunal Electoral, ¿no?, pero todavía confunden algunas autoridades y también pues no tienen, digamos, la idea de qué atribuciones o competencias tienen cada quien. Entonces, justamente pues en esta labor estamos tratando, ¿no?, de que las demás personas tengan interés justamente porque pues viene un gran proceso electoral y ellos tienen que conocer y tener acceso a las sentencias que emitimos y justamente para que ellos puedan acudir a las urnas, ¿no?, a votar de una manera segura, informada, que es lo más importante. Y pues ahorita, pues la verdad, en las redes sociales tenemos grandes contenidos, ¿no? Los hilos electorales, como yo lo decía, son publicaciones donde nos explica tanto los hechos del caso, la resolución en sí, ¿no?, si se confirma, si se revoca, si se modifica la sentencia, pero pues lo más importante, las razones que da el Tribunal Electoral justamente para justificar su decisión. Y pues
Estamos también en Instagram y en TikTok, ¿no? Subiendo estos videos animados. Además, pues, principalmente en Twitter, Facebook y LinkedIn, también publicando todos estos contenidos para que ya sea las personas que tienen, obviamente, ¿no?, Twitter y Instagram, puedan también conocer estas partes de las resoluciones, además de que tenemos el blog, donde igual se publican los contenidos y es una manera más rápida de que la gente busque, como viene en el libro, por las temáticas que le interesan, ya sea grupos vulnerables, género, derechos políticos, partidos, las atribuciones o facultades del INE, procedimientos especiales tan sancionadores. Justamente ahí pueden buscar de una manera mucho más rápida y didáctica, ¿no?, cuáles son los resúmenes y cuáles son los criterios que ha tomado el tribunal. Y pues también dar un agradecimiento y oportunidad a nuestro rector, Ricardo Silva, para mandarle un saludo y pues obviamente, ¿no?, agradecerle este espacio. Muchas gracias, Daniela. No sé si alguien más quiera hay un par de preguntas por ahí, para alguien que quisiera abundar en esto. Si no, bueno, otra pregunta que hacen por acá es, ¿se imaginan algo en México, por ejemplo, un poco hablando de maneras distintas de hablar del derecho, incluso de manera divertida? Por ejemplo, está, como todos sabemos, este musical de Hamilton, ¿no?, que de los padres fundadores en Estados Unidos, y se imaginan algo similar, algo parecido en México, a lo mejor una comedia, bueno, documentales hay muchos, pero si en ese sentido no hace falta más presencia de eso, de documentales o cosas que expresaran, por ejemplo, eso. Entonces, hay muy pocos documentales que hablen sobre la justicia. Presunto culpable fue uno que digamos, marcó una época y fue incluso muy visto en los cines. Pero aquí lo preguntan si no creen que debería de explorarse esa beta por parte del tribunal o incluso por la propia escuela. ¿Ustedes qué pensarían? Adelante, magistrado. Muchas gracias. Bueno, yo me quedo con un par de ideas, pero creo que son muy importantes. Me quedo con esta idea que nos dieron. Creo que la Escuela Judicial del Tribunal tiene que crear un curso para transmitir nuestra experiencia en torno a la formación de infografías. Repito, no podemos teorizar y decir que es la mejor forma de hacerlas. Estamos diciendo que es la mejor forma que hasta el momento hemos encontrado de acuerdo a las circunstancias tecnológicas y también a lo que hemos visto en un ensayo y error. Pero quizá si compartimos la información, muy probablemente entre todas las autoridades electorales podamos crear una mejor forma, inclusive, ¿por qué no?, con el tiempo crear una verdadera teoría en torno a la comunicación judicial por infografías. Ahora, la verdad es que yo pienso lo que acabo de decir, ¿no? Una cosa es el vehículo y otra cosa es el mensaje. El mensaje es duro, vamos a decirlo, ¿no? Pues el contenido del mensaje, ¿no? Pero el vehículo puede ser amigable. Y eso es justamente algo que se puede hacer a través de musicales. Y ahorita que lo decías, estimado Arturo, no sabía, a lo mejor es muy aburrido un musical sobre la justicia electoral mexicana, no así sobre la historia de México. Pero fíjate que un documental acerca de la justicia electoral podría ser súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia electoral, donde hay tantas pasiones y tantos intereses mezclados, ¿no? Pues normalmente no ha habido un justiciable, por ejemplo, que pierda un asunto a la buena, ¿no? Y entonces, justamente, el análisis de la circunstancia particular, ¿no?, de la visión del justiciable frente a la justicia electoral, que por otro lado es la justicia más eficiente del país. La justicia electoral resuelve en un promedio de 15 días todos los medios de impugnación que se le presentan. No tiene rezago alguno. Y además es una justicia totalmente progresista, ¿no?, en su contenido y también en el tema de protección a los grupos en situación de desventaja. Antes
de la reforma de 2011 ya se hacía control de convencionalidad en la justicia electoral. Entonces, me parece que esta justicia, que por un lado tiene las presiones de los justiciables que lo que quieren es ganar, obviamente, y por el otro lado una justicia que me parece que bajo estándares de análisis puede ser de alta calidad. Entonces, me parece que podría ser muy interesante sopesar las visiones, ¿no? Digamos así, en un documental. Me parecería súper interesante, inclusive ver si, y tú eres mucho de esas ideas, querido Arturo, en una de esas lo podemos armar en colaboración con la Libre y estaría padrísimo, ¿no? Sí, la verdad es que estaría genial, hay mucha materia, creo que para hacer este tipo de cosas. La Libre por ahí participó en uno de los constituyentes en el Bicentenario, y en ese sentido se podría hacer muy importante, ¿no? Y buscar nuevas maneras. Y si quieren, para ya ir terminando, aquí le preguntan a Claudia Aguilar, si cuál sería un poco pues, tu perspectiva en el tema de pues la violencia política de género que se ve de manera venidera, ¿no? Y a lo mejor también hacerla extensiva al magistrado como experto electoral, a Daniela y por supuesto a Fer Braverman. Gracias, Arturo. Primero voy a retomar la idea del magistrado Felipe de la Mata de hacer un documental o algo en torno a la justicia electoral, pero además suscribo. Creo que además pues, es muy ambicioso, así como decir justicia electoral, pero incluso por temas creo que daría para mucho. Coincido absolutamente en varias cosas. Celebrar el dinamismo, celebrar que siempre están a la vanguardia con los criterios, entonces en esta tutela efectiva de los derechos humanos, control de convencionalidad, desaplicación, etcétera. Es decir, siempre han estado a la vanguardia. Decía, y a lo mejor no me expliqué o no tuve tiempo hace rato, ¿no? Muchas veces a punta de sentencias del Tribunal Electoral se ha obligado al legislativo a atender estos temas y se relaciona con esta pregunta de la violencia política de género, ¿no? O sea, salió a punta de sentencias porque justamente en esta vocación del tribunal de hacer efectivos los derechos, y si no se garantiza la participación política de las mujeres, ¿no? Porque no se vale nada más, efectivamente, la transformación de donde estamos en la reforma de paridad, y ese quizás sería el primer gran documental, ¿no? Explicar el surgimiento de la reforma de paridad en todo a partir del actuar del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, porque sin duda ahí está la raíz, o sea, de ahí viene esta transformación, fue a punta de sentencias donde obligamos a los legisladores, ¿no? Y justamente tan es así que no es la convicción de los legisladores. ¿Por qué? Porque ahorita ya no quieren. ¿Cómo que queremos 8 gobernadoras? Si a mí me preguntaras, si quisiéramos acelerarlo, hay 15 gobernaturas para el 2020-2021. Si hubiera esa convicción de verdad de todos los actores políticos, las 15 gobernaturas tendrían que ser candidaturas de mujeres. Y entonces en 2021 tendríamos paridad en los ejecutivos locales. Es decir, así habría una transformación, sería el acelerador. Evidentemente eso es ambicioso, poco realista, tendríamos que cambiar el sistema, la idiosincrasia nacional, etc. Pero sí se puede a la mitad. Es decir, si se van a elegir 16, ¿no? 15 gobernaturas, pues 8. ¿No? Es decir, las ideas que se pueden plasmar a partir del Consejo General del INE, y que seguramente les rebotarán a ustedes, pues tendremos que ver, pero 8 se valdría. Lo que pasa es que pues, están bien padres, ¿no? El partido político en la Cámara no se va a oponer a garantizar la participación política de las mujeres, ni a participar o abrirles el espacio públicamente en la toma de decisiones. Pero hacerlo realidad es otra historia. O sea, no podemos olvidarnos de que inició la famosa legislatura de la paridad de género con ninguna mujer en un puesto de toma de decisiones. Entonces, se tuvo que venir el primer cambio de mesa directiva para que entonces, en unos estira y aflojas, entonces ya tuviéramos mujeres en los puestos de toma de decisiones. Pero era discursivamente la legislatura de la paridad de género. Obviamente el reto en materia de violencia política de género es enorme, porque muchas veces hablamos desde la capital, ¿no? O sea, es decir, desde la gran capital. Pero ¿qué pasa con nos vamos a pie de tierra? ¿Qué pasa con el municipio en Oaxaca, el municipio en Chiapas, donde levanta la voz una mujer que dice yo quiero ser regidora, yo quiero ser síndico, ¿no? Y hay usos y costumbres. Entonces, sin duda, la labor y el quehacer del tribunal ha sido fantástico y lo vamos a ver de nueva cuenta en este proceso intermedio electoral de 2020-2021. Hay muchísimo por hacer,
Pero lo primero sería, pues obviamente, creo que es la tarea que está haciendo la escuela, que es la educación, ¿no? No podemos erradicar la violencia en política ni ninguna forma de violencia si no hay educación. Sí, muy cierto, muy cierto. ¿Alguien más quiere comentar algo al respecto? Sí, adelante, magistrado. Muchas gracias, Arturo. Mira, yo te voy a decir un tema hablando de las cuestiones de género. Sí, efectivamente, la historia de la lucha política de las mujeres, al menos en el siglo XXI, mucho es la historia de las sentencias del Tribunal Electoral. Por supuesto, la histórica sentencia de la 12624, ¿no? Cuyo ponente fue el magistrado Luna, la llamada Antijuanitas. Pero podríamos hablar de muchísimas que han dado origen efectivamente a la reforma sobre paridad. Pero yo diría algo más, por ejemplo, en estas semanas, efectivamente, y siempre ha sido esta lucha del tribunal para imponer los temas de paridad, siempre ha sido a contrapelo, ¿no? Me acuerdo bien que cuando se sacó la sentencia Antijuanitas, al día siguiente muchos de los directivos de los partidos políticos fueron a ver a los magistrados. Pues yo en esa época no era obviamente magistrado, era secretario, pero pues los vi llegar, ¿no? Pues era una corte, llegaban todos los presidentes, directivos de muchos de los partidos, y llegaron a decirle a los magistrados que qué bonita sentencia, pero que no pensaban cumplirla. Bueno, entonces preguntaron los magistrados, ¿y por qué no quieren cumplirla? No podemos, quisiéramos, pero no podemos. Bueno, la respuesta que dieron este grupo fue algo increíble, porque lo que dijeron fue, no podemos cumplir porque no hay mujeres, ¿no? Imagínense nada más, no hay mujeres. Bueno, pues no sé por qué sorprendentemente, no sé si a las 3 semanas que tuvieron que cumplir la sentencia, pues las mujeres aparecieron súbitamente en el mundo, ¿verdad? Y pudo completarse esa sentencia. Y cuando citaba a Daniela hace unos momentos a Ruth Bader Ginsburg, que ella decía que justamente que cuando a ella le preguntaban cuántas mujeres debían integrar el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ella decía 9. ¿Y qué decía? Y no entiendo por qué la gente se sorprende, porque ha habido 9 hombres y nadie nunca jamás lo ha notado, ¿no? Entonces, hace poco la Sala Superior estableció que el principio de paridad, pues, es un digamos, piso, pero no es un techo. Y que como está dispuesto a favor de las mujeres, pues pueden integrarse las OPLES con la totalidad de mujeres, punto, ¿no? Ya está. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pudiéramos ver tribunales supremos o, por supuesto, tribunales electorales solo integrados con mujeres? Y esto también me recuerda el tema que también la Sala Superior hace como 2 meses estableció este registro de agresores por violencia de género, que también fue discutido en la sala y que ha sido discutido en otros momentos, ¿no? Y que sin duda ha sido, me parece un tema súper interesante para la doctrina, más allá de la votación de la sala, en torno a la eficacia del sistema de registro de agresores. En fin, yo diría que todas estas cuestiones se van imponiendo a las reformas legislativas que después son asumidas, ¿no? Primero son sentencias y después son reformas legislativas. Yo con esto cerraría agradeciendo mucho a la Libre y a todos los que nos hicieron el favor de vernos y por supuesto a Claudia, a Fer, a Daniela, a ti Arturo y por supuesto le mando también un gran abrazo al señor rector de la Escuela Libre de Derecho. Muchas gracias, magistrado. Pues de verdad ha sido un deleite, una muy buena charla para cómo conocer otras formas de derecho y recalcar, como bien menciona el magistrado, pues que todos estos proyectos se unen a la idea de la rectoría de, a pesar de la pandemia, mantener estas actividades y mantener a la comunidad pues cercana y atenta a todos los diversos temas que involucran a los temas jurídicos y a la escuela. Bueno, pues nos vemos hasta la siguiente. Y si quieren, ahorita nos quedamos un poquito entre nosotros, nos despedimos y despedimos la transmisión. Gracias, hasta luego.